Amados hermanos en Cristo Jesús, nuevamente para mí es una gran bendición estar nuevamente conectados para escuchar, hermanos, el último capítulo sobre las 12 iglesias del apóstol Pablo que él levantó con la gracia de Dios. Gloria al Señor, gracias a Dios porque hemos caminado un largo viaje, hermanos, me han acompañado ministrando acerca del Señor. Y gloria al Señor, hermanos, porque hemos hablado sobre los inicios del cristianismo hasta los años 62, 64, hasta la vida de Pablo. Gloria al Señor. Quiero hablar primeramente un poquito acerca de Pablo. Hoy voy a hablar, hermanos, sobre la última iglesia. La última iglesia cuando vemos a Pablo en el imperio mismo del imperio romano. La personalidad de Pablo no es para menos, es extraordinaria, hermanos. Ningún hombre en toda la humanidad ha impactado tanto, hermanos, en la obra de la evangelización como lo hizo el apóstol Pablo. Su influencia, hermanos, ha perpetuado a lo largo de los siglos, de todos los tiempos, de todas las edades. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que levantó, hermanos, al menos 12 iglesias que se presentan en el libro de los Hechos. La Escritura había dicho en Corintios capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Hermanos, y todo parece llevar un orden teleológico. Cuando hablamos de un orden teleológico, es decir, Dios gobernando, guiando la historia de la humanidad. Así que Dios, hermanos, usó a un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, hermanos, y poco a poco, hermanos, el apóstol Pablo fue avanzando cada vez más y más y más, hermanos, de un hombre pagano, de un hombre incrédulo, de un hombre que no tenía temor de Dios, antes bien era un acérrimo crítico y enemigo del cristianismo. Dios lo convirtió, Dios lo levantó, hermanos, y él empezó a convertir a gente. La Escritura dice, hermanos, que Pablo hizo 3 viajes. Algunos estudiosos hablan de 4, ¿sí? Pero lo que sí es claro es que son 3 muy específicos en los que Pablo levantó varias iglesias. En el primero, hermanos, fue hacia Asia Menor. Cuando Pablo inició su primer viaje fue en Asia Menor, donde ahí, hermanos, él empezó a predicar a la iglesia de Samaria, la iglesia de Damasco, de Cesarea y de Antioquía. Precisamente en Antioquía es donde Pablo vivió, donde él hizo su campo de entrenamiento, su campo de trabajo, hermanos, pero era en base a unas oleadas donde Pablo hacía un viaje, hermanos, ministraba varias iglesias, después él regresaba. Después, hermanos, ahí precisamente, hermanos, en un camino que él iba hacia Damasco, Dios le dijo que dejara ese camino para que él fuera ahora hacia las iglesias, a levantar la región de Macedonia. Y en la región de Macedonia, hermanos, vemos que Pablo inició ahí, hermanos, empezando a levantar la iglesia de Filipos, de Tesalónica, de Berea, de Corintios, de Éfesos. Y ya en su tercer viaje, hermanos, vemos que Pablo empezó a oscilar entre los 2 lugares. Visitaba las iglesias que estaban en Asia Menor y luego las iglesias que estaban en Filipos. En cada una, hermanos, si Dios nos los permite, voy a dar un resumen de estas. Han sido como 8 o 9 predicaciones que he dado sobre Pablo en el libro de los Hechos, gloria al Señor. Pero, hermanos, queda de ver algo importante. Si ustedes se dan cuenta, en cada iglesia, en cada lugar donde Pablo visitó, tuvo siempre oposiciones. En otras tuvo menos oposición, pero finalmente, hermanos, Cristo Jesús fue abriendo el camino para que el apóstol Pablo fuera caminando cada vez más en victoria. Hubo oposiciones, hubo situaciones, hermanos, que Pablo, hermanos, sufrió castigos, sufrió cárceles. En algunas ocasiones Pablo fue apedrado, fue golpeado, pero, hermanos, Pablo continuó con su camino. Simplemente él de esas pruebas, él se levantaba. Yo puedo pensar que él se sacudía el pantalón, hermanos, y seguía con la misión que Dios le había encomendado. Gloria al Señor. Recordemos que el libro de los Hechos, hermanos, ¿sí?, es la historia de la iglesia. ¿Sí? Es un enlace entre la vida de Cristo y la iglesia. Es un enlace entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Sí? Es enlace entre la ley y la gracia. Gloria al Señor. Recordemos que ahora, hermanos, ya no está en el libro de los Hechos la presencia de Cristo Jesús,
pero ahora está la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien va a guiar a la nación de Israel, a la iglesia, la que va a conformar a la nación, perdón, a la iglesia, hermanos, hasta llevarla a su máxima expresión. Gloria al Señor. Así que habíamos iniciado, hermanos, que la iglesia se había iniciado en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque en Jerusalén se había iniciado, hermanos, el cristianismo. Jesucristo había predicado ahí mismo, hermanos, él había dejado su ministerio, había ministrado ahí por 3 años y medio y ahora él se había ido. Y él se había ido, hermanos, para dar oportunidad ahora al mover del Espíritu Santo. Hermanos, que poco a poco, hermanos, la iglesia empezó a crecer, empezó en Jerusalén, después empezó la persecución de los romanos contra los cristianos en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era en ese entonces un protectorado, o era una provincia, o una colonia del Imperio Romano. Hermanos, entonces estaban asediando a los cristianos. Lo que hicieron, hermanos, que los cristianos salieron de Jerusalén y se empezaron a expandir, hermanos, en algunos lugares de Asia Menor. Los primeros, y luego fueron en Macedonia, las provincias de Macedonia, que podemos hablar que era Filipos, que era Tesalónica, que era Corintio, etcétera, varias regiones de ese tipo. Y poco a poco, hermanos, las iglesias empezaron a crecer, empezaron, hermanos, a estar en pequeños lugares, apartados, escondidos, como en catacumbas. Pero poco a poco, hermanos, el evangelio se empezó a diseminar, empezó a crecer. Y entre más, hermanos, se hostigaba a los cristianos, las iglesias florecían más. Gloria al Señor. Bueno, finalmente, hermanos, Dios llama a un hombre casi insignificante, hermanos, pero hermanos, un hombre lleno de gracia. Y bueno, cuando hablamos, hermanos, del apóstol Pablo empezó, hermanos, era un hombre, hermanos, era un hombre capaz, un hombre altamente preparado, de ascendencia judía, pero hermanos de residencia romana. Un hombre que también había sido educado, sí, dentro de la lengua de los griegos. Grecia, hermanos, era el centro cultural de entonces. Recordemos que en el siglo IV, hermanos, se le llamó como el siglo de Periclos. Esa influencia cultural perpetuó, sí, en todo el vasto sí, en todo el vasto imperio romano. Y los romanos, hermanos, aunque conquistaron militarmente, esos fueron conquistados culturalmente, gloria al Señor. Así que lo que sucedió, hermanos, es que los romanos conquistaron a Grecia, hermanos, pero los mismos esclavos griegos, hermanos, eran los que educaban a los hijos de los romanos. De tal manera, hermanos, que Roma fue conquistada culturalmente por el imperio griego. Amén. Ahora, voy a hablar, hermanos, hoy voy a hablar únicamente acerca de la iglesia en Roma. Hermanos, ¿cómo es que Roma, hermanos, fue conquistada, hermanos, por Pablo y por el Espíritu Santo en el lugar en el que era el centro, hermanos, el imperio fuerte, el imperio, hermanos, más fuerte de entonces de la época? Roma es la capital del imperio romano y es una de las ciudades más famosas del mundo de la antigüedad. Cuando nació Jesucristo, Roma era el imperio de entonces. Es como hoy decir que es Estados Unidos. Esta ciudad, hermanos, se hallaba al norte del Mediterráneo, ¿sí? En las costas occidentales de Italia, más o menos a unos 16 kilómetros de lo que es el río Tíber, ¿sí? La ciudad de Roma fue rodeada, hermanos, de grandes edificios, de lugares lujosos. Era un lugar donde existían los famosos teatros romanos, donde estaba el Faro, comúnmente conocido, gloria al Señor. Además, ahí también estaban, sí, el famoso Coliseo romano, ¿sí? Donde se ponían a los gladiadores matando a los cristianos. Donde o los mataban los gladiadores o mataban a los cristianos, ¿sí? O los cristianos eran devorados, hermanos, por los leones y por los tigres. Gloria al Señor. Además, ahí en Roma, envuelta en sus palacios, en sus columnas, en sus calles, hermanos que se caminaban, que se transitaban, ahí también estaba lo que hoy podemos conocer, hermanos, como el Coliseo romano.
Además, hermanos, ahí se fue el lugar donde se inauguraron los baños públicos, ¿sí? Donde solían bañarse en lugares por un lado hombres y por otro lado mujeres. En otras palabras, hermanos, era una ciudad esplendorosa, era una ciudad hermosa, era una ciudad donde atraía a todos los hombres de todas las ciudades del mundo, de todos los lugares del mundo. Así, hermanos, lo que hoy son, digamos, como Las Vegas, lo que hoy es París, hermanos, o lo que hoy es Nueva York. En ese entonces se decía, hermanos, que todos los caminos conducen a Roma, como diciendo que Roma era el centro, era la capital mundial del mundo conocido. Hechos capítulo 12, vamos a empezar. Vamos a hablar, hermanos, Pablo en Roma, lo que pasó. Hechos 12, versículo 2. Dice, y hallando un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Dentro de todos los hombres que estaban en Roma, hermanos, había un pequeño reducto de judíos que habían sido también expulsados de Jerusalén y se habían ido a Roma. Hermanos, y ahí estaba Priscila y Aquila. Y ellos cuando fueron expulsados por precisamente Claudio, hermanos, Claudio, hermanos, los expulsó de Roma, como que los sentían gente de poca estima. Y los expulsaron, hermanos, y ellos fueron a habitar en lo que era Corintio. Y precisamente Pablo se apoyó en ellos para levantar la iglesia de Corintio. Gloria al Señor. Ahora, ahí mismo en Hechos, también podemos recordar, en el capítulo 28, versículo 17, también se menciona, dice, y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. ¿Qué está diciendo la cita, hermanos? Nos está diciendo que ahí en Roma habían ya judíos que se habían establecido, hermanos, en Roma. Hermanos, desde el tiempo en que habían sido expulsados de Jerusalén. Hermanos, pero ellos hacían sus pequeños servicios en catacumbas, a veces en cisternas, en cuevas, en casas con las cortinas cerradas, para que no sean, hermanos, vituperados, para que no sean presos y llevados, hermanos, a la muerte. Así que vemos, hermanos, que ya había un pequeño reducto de judíos que se habían establecido en Roma, pero no eran propiamente iglesias. Eran pequeños grupos familiares donde se reunían, ¿sí?, para tener comunión con la palabra del Señor. Amén. En Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10, dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Observen, hermanos, Pablo estaba iniciando su ministerio, hermanos, y él quería ir, hermanos, a conquistar nuevos lugares para el Señor. Pero, hermanos, la vida de Pablo se vio amenazada constantemente. Y en varias ocasiones, hermanos, sufrió castigos, sufrió quebrantos. En Filipos fue encarcelado. Y bueno, poco a poco, hermanos, la vida de Pablo empieza a tener tropiezos, hermanos, oposiciones por el enemigo. Pero siempre hay una palabra de exhortación. Pablo, ve adelante. No temas, Pablo, yo estaré contigo. Hermanos, yo puedo decir que a partir de entonces, Pablo se volvió un hombre indestructible. Hermanos, porque Dios estaba con él. Solamente faltaba que un hombre como él, de esa calidad, de esa fuerza, de ese carácter, él empezara a avanzar hasta llegar a Roma. No solamente vemos esto en Hechos capítulo 10, en Hechos 11, sino también en el capítulo 23, versículo 11. Dice también, y de noche siguiente, presentándole el Señor, le dijo, confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester también que testifiques en Roma. Así que, hermanos, vemos que Pablo ahora es un hombre indestructible bajo el poder de Dios.
Dios lo había comisionado a que él llegara a Roma y él habría de llegar tarde o temprano. Lo que faltaba, hermanos, es que Pablo tuviera valor, tuviera fuerza. Y eso a Pablito le sobraba. Amén, gloria al amén. Se cree que Pablo llegó a Roma algo así en el año 61, 63 después de Cristo. Cristo Jesús había muerto en el 33, algo así, perdón, en el 35, en el año 35, así que habían pasado casi 30 años, más o menos, en donde Pablo estaba ya iniciando su ministerio, gloria al Señor. Así que, hermanos, 3 años antes, hermanos, se dice que Pablo ya había llegado anteriormente a Roma y había un pequeño reducto de cristianos que se habían establecido. Así que, ahora, ¿dónde vendrían esos cristianos? Pues precisamente en Hechos capítulo 2, versículo 10, se mencionan hechos, hermanos. Hechos 2, versículo 10. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que están a la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. ¿Qué está diciendo la Escritura, hermanos? Que en Roma, el centro de la capital del imperio, ya habían judíos. Habían judíos, hermanos, que se habían congregado y Pablo estaba ya con ellos. Gloria al Señor. A partir de entonces Pablo va a levantar unas iglesias ahí. Así que algunos que se habían convertido con el ministerio de Jesucristo, recordemos que cuando Jesucristo ministraba en las regiones de Galilea, hermanos, la gente se le acercaba. Hermanos, donde estaba Jesucristo, hermanos, él llegaba, él llenaba, hermanos, los campos, los lugares, ¿sí? Las playas. Jesucristo no tuvo oportunidad de predicar en las iglesias porque las iglesias le quedaban chiquitas. Él predicaba en las playas, hermanos, ante multitudes enormes. Él predicaba, hermanos, en las montañas. Ahí están, hermanos, el Sermón del Monte. Y así sucesivamente él iba predicando en lugares espaciosos porque la gente se acercaba cada vez más y más y más. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más vemos, hermanos? En el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 30, dice, Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando lo que del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Hermanos, Pablo fue asediado como nunca, como pocas personas cristianas lo habían sido. Me voy a adelantar un poquito. El apóstol Pablo murió martirizado. Murió, hermanos, degollado. Pero te voy a decir, hermanos, toda su vida, todo su caminar del apóstol Pablo fue un servicio para el Señor. Fue el olor grato, hermanos, para servir al Señor. Hasta el último momento de su vida, el apóstol Pablo estuvo predicando, hermanos, en todos los lugares de lo que era Asia Menor y lo que era la parte de Asia Menor, es lo que hoy conocemos como lo que era Turquía. Ahí están, de las iglesias también de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Efesios, Esmirna, de la Odisea, etc. Ahí está. ¿Qué vemos más, hermanos? Pero sin embargo, ahí mismo, en el capítulo 28, hermanos, donde Pablo estaba ya 2 años, estuvo en una casa alquilada, lo que nos muestra que no tuvo dinero. Lo que nos muestra que el interés de su vida fue predicar el Evangelio. Estuvo 2 años y medio, y es ahí, hermanos, donde al parecer estuvo descansando, pero su trabajo espiritual, su trabajo intelectual sobresaltó. Es ahí donde Pablo escribió las epístolas de los Efesios, en el año 60 después de Cristo. Ahí también Pablo escribió el libro de los Colosenses, igualmente en el 60. La carta a Filemón, ¿sí? Algo así en el 61. La carta a los Filipenses, también en el 61. Y sobre todo la carta de despedida de Primera y Segunda de Corintios. Al final vamos a hacer una referencia acerca de eso, porque tiene mucho que aportarnos en cuanto a Pablo en Roma. Hechos capítulo 28, versículo 23, ahora nos dice algo importante. Dice, y habiéndole señalado un día,
Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiendo lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Lo que nos hace ver que el trabajo del apóstol Pablo era incansable, era, hermanos, infatigable. El hermano Pablo, hermanos, solamente tenía una meta: llegar a la meta, llegar al propósito final de su ministerio. Ahí en Timoteo dice, sí, he acabado la carrera. He llegado, sí, como dice, he acabado la carrera de la fe, sí, por lo cual me está reservado la corona de justicia, la cual el Señor Dios me dará, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su palabra. Amén. Hermano, lo que hace ver, hermanos, que Pablo trabajó hasta el final. El mismo Pablo logró trastornar el mismo imperio romano. Como un hombre, hermanos, un solo hombre logró llegar hasta Roma, hermanos, llevar el ministerio a las mismas entrañas del imperio romano. ¿Sí? Dios llamó a Pablo, lo llamó, hermanos, para predicarle a los gentiles, pero ellos lo rechazaron. Ellos lo tuvieron en poca estima. Y a cambio de eso, hermanos, Dios se volteó contra los gentiles. Gracias a Dios, hermanos, a la participación del apóstol Pablo para hablarle a los gentiles, nosotros pudimos recibir el evangelio. Gloria al Señor. El evangelio, hermanos, fue dado a los judíos, pero ellos lo rechazaron. Y al rechazarlo, hermanos, Dios se volvió el evangelio para los cristianos y usó a dos personas, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. ¿Sí? Ahora, en lugares donde no estuvo, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo, ¿sí? Es donde la labor ministerial del apóstol Pedro, sí, fue reservada para él únicamente. Dice, pero Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Que el apóstol Pablo, hermanos, estuvo en algunas regiones en Asia, pero cuando yo le digo, Pablo, ya no vayas a Asia, ve hacia Macedonia. ¿Por qué? Porque el lugar de Asia estaba destinado ahora para el apóstol Pedro. Así que, hermanos, cada uno de los ministros, hermanos, que estuvieron, de los hombres de fe en el Nuevo Testamento, fueron comisionados a predicar a varios lados. La estrategia del Espíritu Santo era precisamente, hermanos, lograr cubrir todo el vasto territorio. Algunos hermanos, algunos ministros, tengo por ahí una enseñanza. Un día si hay oportunidad la voy a dar. ¿Cómo es que Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Mateo, etc., cada uno de ellos, y aún también evangelistas, ¿sí?, lograron, hermanos, predicar en varias regiones, de tal manera que Pablo y otros ministros van a cubrir todo el globo terráqueo hasta nuestros días, llegando hoy. Amén. Ahora, ustedes recuerdan ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Evangelio había alcanzado desde Jerusalén hasta Roma. Dice, cuando dice hasta el último de la tierra, ¿qué era el último de la tierra? Era lo conocido precisamente por el vasto imperio romano. Ahí, hermanos, ustedes vamos a ver en Romanos, aquí hasta dónde llegaba, hermanos, la influencia del apóstol Pablo, hasta Roma. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 19, dice, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo del Evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo había empezado en Jerusalén y había terminado, hermanos, hasta Ilírico. ¿Dónde es Ilírico, hermanos? Bueno, hermanos, cuando uno busca Ilírico en un mapa, hermanos, podemos ver que hoy Ilírico es Albania. Hermanos, son las provincias de Yugoslavia, de Croacia. Esto es, hermanos, los países de los Balcanes, los que están al norte de Europa. Así que en otras palabras, hermanos,
hermanos, Pablo había cubierto todo el vasto dominio del Imperio Romano. Roma había conquistado militarmente, hermanos, por la base de las fuerzas, a todo el imperio, a todo el mundo. Pero hermanos, ahora Pablo estaba conquistando en fe, hermanos, al mismo imperio mundial. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos recuerda eso? ¿Te acuerdas que había una profecía en Isaías capítulo 52? Que había profetizado acerca, hermanos, que, ¿sí? Del Evangelio. Isaías 52, versículo 15, dice, empero él rociará, es una palabra profética, empero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Era una palabra profética, hermanos, que el Evangelio había de diseminarse por todos los lugares del mundo. Gente que no vio, hermanos, verá el Evangelio. Gente que no escuchó, hermanos, comprenderá, lo escuchará el Evangelio. Así que, hermanos, los alcances, hermanos, el propósito, la visión que Pablo tuvo acerca, hermanos, de expandir el Evangelio, empezó en Jerusalén y se fue extendiendo. Primeramente en Asia, después se fue a Macedonia, hermanos, y luego poco a poco dice que todo lo ha llegado en círculos concéntricos, que todo lo ha llenado en todo. En otras palabras, hermanos, se conoce, algunos dicen que Pablo hizo un cuarto viaje. Es ahí cuando incluye que fue Roma. Pero recordemos que Pablo, hermanos, llegó a Roma custodiado en un primer momento. Hermanos, él fue tomado en Jerusalén, fue apresado, fue castigado en Jerusalén y lo iban a conducir directamente hacia Roma. Pero en ese camino, ustedes recuerdan que en Malta, en una isla, hermanos, el barco empezó a navegar, hermanos, y sucumbió, encalló en una piedra, se agujeró y el barco cayó. Todos los presos fueron librados. Pablo entre ellos fue salvo por el Espíritu Santo. Hermanos, y aún así, estando ahí, hay una ruta, hermanos, desde Jerusalén hasta Roma, que Pablo tuvo que pasar. Tuvo que pasar por Colosas, por el lugar de Efesios, por Rodas, por Creta, por Malta, por Siracusa, por Regio, por Puteoli, por el faro de Apio, por Taberna, y finalmente Pablo llegó en Roma. Fueron lugares de tránsito, hermanos, pero finalmente Pablo había llegado al propósito que se había cometido, que le había sido señalado por el Espíritu Santo. Así que Pablo estaba llegando al vasto imperio mundial. Voy a hablar ahora, hermanos. Obsérvese que el plan divino que Dios había diseñado a través de la vida de Pablo, ¿sí?, es que él había de llevarlo a todos los rincones del mundo. A todos los rincones. Gálatas capítulo 3. Observen, hermanos, la investidura, la calidad, la fuerza, el temperamento del apóstol Pablo y el llamado que Dios le había comisionado. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Pablo, hermanos, que el llamado de Pablo para levantar iglesias, que en todos los lugares el evangelio habría de escucharse. Hermanos, dice que no hay griego, es decir, él estaba rompiendo pueblos, estaba rompiendo idiomas, estaba rompiendo razas. Todo el evangelio iba a ser diseminado por todos los rincones del mundo. Todo el evangelio, hermano, toda la gente entonces conocida, entonces existiendo, iba a saber acerca de Cristo Jesús. Hermanos, esta no es la única cita. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Ahora dice, donde no hay griego ni judío, está diciendo que rompe las barreras. ¿Sí? Circuncisión ni circunciso. Circuncisión son los judíos, incircuncisos son los gentiles. Bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es en todo y en todo. Está diciendo que el evangelio, hermanos, había de escucharse en todos los lugares. Judíos y cristianos, ¿sí?
plebeyos y ricos, sí, gente libre y gente esclava. El Evangelio había de diseminarse por todos los rincones del mundo. Dios utilizó, vamos a entender, hermanos, muchas cosas del Imperio Romano. Dios utilizó el vasto Imperio Romano para propagar su Evangelio. Recordemos que Roma era el imperio, era, hermanos, la nación más fuerte del mundo. Hermanos, lo que hoy son los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, los Estados Unidos es una nación cristiana y han mandado muchos ministros a todos los rincones del mundo. Hermanos, Dios usa a los imperios para propagar su evangelio. Así que, hermanos, Estados Unidos no es la excepción. Roma es una nación cosmopolita, donde convergen tantas razas, hermanos, tantos idiomas. Era un lugar sumamente atractivo, ¿sí? Era un lugar de razas, un lugar de pueblos, un lugar cosmopolita, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que ahí mismo, hermanos, en Roma confluían muchas gentes, de tal manera que ahí el apóstol Pablo predicó la palabra del Señor y los que lo escuchaban, hermanos, regresaron a sus lugares siendo portadores a sí mismo del Evangelio. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, todo lo he llenado en Cristo, uno en Cristo. Somos una sola humanidad, somos un solo pueblo, somos una sola nación y todos para ser en Cristo. Ahora, algo importante, digno de considerar. Roma había absorbido la cultura griega. Y el griego era el idioma imperial, era el idioma que se manejaba, era el idioma que se había difundido. Recordemos que Grecia fue la que conquistó culturalmente a Roma y Roma conquistó militarmente a todos los demás pueblos. Pero ellos también, hermanos, contribuyeron a la expansión del Evangelio a través del idioma del griego, Dios del Señor. Así que, hermanos, eso propició que el Evangelio se propagase más. Si ustedes observan, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Solamente algunas palabras pequeñas aparecen en el idioma arameo. La escritura está escrita en 3 idiomas, el griego, hebreo y arameo. El griego, hermanos, en el Nuevo Testamento. El arameo, el hebreo en el Antiguo Testamento y el arameo en el Nuevo Testamento. Algunas frases. Gloria al Señor. Así que también el griego contribuyó a la extensión del Evangelio. Por otro lado, Roma fue el imperio, ¿sí?, que trajo paz en todas las regiones del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí, en su mayoría de los países que Roma conquistó, había caos, había desolación, habían guerras intestinas, habían países con un sistema de gobiernos fallidos, había revueltas. No había únicamente una nación sólida, con un imperio sólido, con un sistema político, hermanos, sumamente consistente. Y cuando Roma domina esos imperios, hermanos, cuando Roma domina esos imperios con mano de hierro, también, hermanos, distribuyó lo que conocen la ley romana o la jurisprudencia. Ustedes saben, hermanos, que la ley romana viene, pero que nuestra ley, el derecho romano, hermanos, es origen, es fundamento de todas las demás leyes en todo el mundo. Así que eso también contribuyó a que hubo paz, hermanos, pero algo también negativo que tuvo Roma y que a su vez sirvió para la difusión del Evangelio, hermanos, fue que la sociedad romana estaba completamente corrompida. ¿Se acuerdan de los bacanales? ¿De las fiestas? De las fiestas, hermanos, de los bacanales y las fiestas que se daban rienda suelta a las pasiones, ¿sí? Eran unas fiestas que estaban viciadas de pecados y de crímenes. ¿Te acuerdas también del Coliseo Romano?
donde también en esos lugares se sacrificaron a los cristianos, ¿sí? En ese lugar, en Roma, la inocencia no existía. Eran más, ¿sí? Un recién nacido eran más inocentes que ellos mismos. La inocencia no existía. Las diversiones, las lujurias y los placeres se daban en todo momento. Además estaban las guerras brutales. Estaban las muertes de las conquistas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿recuerdas también ¿sí? Los combates entre los gladiadores? ¿Sí? ¿Cómo es que se mataban entre ellos? Ese era su festín, ese era su centro de diversiones. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, Roma estaba completamente corrompida por dentro y por fuera. Esto, hermanos, abrió una gran necesidad de que la gente tuviera una reforma moral, una reforma espiritual. Y el Evangelio fue la solución a este problema. El Evangelio, hermanos, fue lo que dio vida a las almas. Las almas, hermanos, romanas estaban cansadas, estaban sedientas, estaban completamente corrompidas. Solamente, hermanos, el cristianismo vino a visualizar, vino a cristalizar la necesidad de tener temor de su palabra. Religiosamente, hermanos, Roma estaba en bancarrota. Tenía una religión politeísta muy primitiva. Ustedes pueden recordar cómo es que Roma, al ser ecléptica, Roma retomaba, conforme iba conquistando en sus imperios, Roma iba tomando, ¿sí?, culturas, ¿sí?, y las asumía para sí. Tomaba, hermanos, de los egipcios, de los dioses egipcios, y los hacía para sí. Solamente les cambiaba el nombre. ¿Sí? Tenía el sol de la lluvia, el sol del viento, el sol del río, ¿sí? El dios para ellos todo era dioses, era un sincretismo de dioses. Igualmente, hermanos, como habían absorbido la cultura griega, también los romanos habían absorbido, hermanos, el dios del Olimpo, el dios del agua, el dios de la guerra, etc. Y todos ellos, hermanos, habían hecho un sincretismo religioso. Así que Roma, sí, religiosamente estaba en bancarrota, estaba corrompido. En muchos de ellos, de los ciudadanos, se corrompían, hermanos, en muchos de ellos se habían combinado ritos y misterios sensuales. Además, hermanos, ustedes recuerdan que también ahí en Efesios estaba la diosa Diana de los Efesios, que era Artemisa para los romanos. Era Diana para los efesios, pero para los romanos era Artemisa. Así que se combinaban ritos sensuales. Recordemos que Diana era la diosa de la sensualidad de los griegos. En otras palabras, hermanos, Asia había contribuido a la cultura, al concepto religioso de Roma en un sincretismo de dioses, de sensualidades. Y por otros lados, Grecia, hermanos, había influido en la cultura de los romanos, sí, en su sapienza, en su conocimiento. En otras palabras, Roma era una Babel religiosa. Era una Babel y un sincretismo de religiones. Esto, hermanos, hacía falta un nuevo camino, una nueva verdad. Hacía falta, hermanos, que la gente conociera a un Dios verdadero. Hermanos, y cuando Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, fue, hermanos, lo que el pueblo necesitaba: una nueva verdad, un nuevo evangelio, una nueva revelación. El apóstol Pablo, en ese entonces, por revelación del Espíritu Santo, entendió que conquistar Roma se podía conquistar el mundo entero. ¿Cómo ves, hermanos? Así que las debilidades del Imperio Romano fueron tomadas para fortalecer el Evangelio, ¿sí? El nuevo Evangelio. Y las fortalezas del Imperio Romano también sirvieron para contribuir a la expansión del Evangelio. Así que, hermanos, ahí en Roma se levantó la última iglesia del apóstol Pablo. Y con ello debe entender que Pablo había llegado al fin de lo que él se había propuesto, que él había llegado al final de la meta. Además, ya Pablo ya estaba viejo, ya estaba cansado. Hermanos, toda su vida se había dedicado, hermanos, a ministrar
a los lugares donde nunca había sido invitado. Dice, para no pisar en terreno ajeno, para no tener, sí, en donde ya otros habían predicado. Por eso Pablo dejó de predicar en Asia y se dirigió a Macedonia. Pablo, hermanos, vamos a ver ahí en 2 de Timoteo, les había dicho que iba a regresar y estoy regresando a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Vemos, hermanos, Pablo, esta carta la escribió al final de su vida. Pablo ya andaba entre los 64, 63 años, cansado, estaba ya en Roma, viviendo en una casa alquilada, recibiendo a la gente que lo iba a buscar para recibir el Evangelio. Y Pablo, hermanos, en un momento de reflexión, al pináculo de su vida, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba recibiendo una revelación que pronto habría de morir. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo había llegado al final donde él se había propuesto. El Espíritu Santo, hermanos, lo había guiado hasta llegar a Roma. Había empezado desde Jerusalén, había llegado a Samaria, después llegó a Damasco, en Cesarea estableció, hermanos, su centro de control, en Antioquía estableció su centro de operaciones, en Filipo empezó su incursión hacia Macedonia, ¿sí? En Filipos ahí fue precisamente encarcelado. Después en Tesalónica los de Filipo lo fueron a perseguir, ¿sí? En Berea, hermanos, se levantó una iglesia muy madura con el ministerio profético. En Corintio fue la iglesia donde Pablo estuvo 2 años y medio, hermanos, 1 año y medio predicando, y fue una iglesia que no lo amó, que no lo quiso. Y sin embargo fue una iglesia en donde ministró mucho, hermanos, donde dedicó mayor tiempo y donde no recibió ayuda de nadie, y él dedicó mayor tiempo. En Efesios combatió a la divinidad de Diana de los Efesios. En Troas, hermanos, es donde se dio la resurrección, hermanos, de Eutiquio, que cayó dormido, un jovencito que cayó dormido, donde se manifestó el poder milagroso, hermanos, de la resurrección de Eutiquio. En Tiro, hermanos, será el ministerio profético en su máxima expresión. Y finalmente Pablo ha llegado a Roma, el centro del poder imperio mundial. Gloria al Señor. Y dice aquí también, he peleado la buena carrera, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás, es decir, ¿qué más? Me está guardada la corona de justicia. Pablo tenía certeza que había llegado al final de su carrera, pero también sabía que él iba a ser coronado con una corona de justicia. Dice, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que guardan su venida. Hermanos, si te das cuenta, si tú lees detalladamente este versículo, Pablo estaba hablando que por lo pronto habría de morir. Estaba profetizando su muerte. ¿Sabes cómo murió Pablo? Así. Así, hermanos. Murió. Y Pedro murió de cabeza en la cruz. Gloria al Señor, por servir al Señor. Pablo ya se veía cercana a su muerte. Y toda su vida había sido un servicio, hermanos, de adoración a Dios. También ve que sus servicios habían de ser habían recompensados por Dios mismo. Hermanos, quiero decir algo. Toda su vida del apóstol Pablo había sido un sacrificio a Dios y había llegado al final de su carrera. Pablo no había claudicado. Pablo, cuando fue azotado, cuando fue apedreado, cuando estuvo en la isla de Malta, cuando una serpiente lo picó, hermanos, en varias ocasiones que fue golpeado, simplemente se sacudía el pantalón, se levantaba y seguía. Roma siempre había avasallado a todos sus enemigos con base a las armas. No hubo enemigo que se le pusiera enfrente
¿sí? A todos Roma los sometía, pero solamente el Espíritu Santo y el apóstol Pablo lograron vencer al invencible. Pablo llegó al centro de la capital del imperio. Hermanos, había cumplido el propósito al cual Dios lo había llamado. Roma conquistó militarmente a todo el mundo, pero Pablo y el Espíritu Santo conquistaron a Roma, ¿sí? Y ofrecieron al mundo la oportunidad de conocer el Evangelio. Hermanos, como un solo hombre, ¿sí? Con el Espíritu Santo, hermanos, por delante, logró poner los fundamentos, ¿sí? De una nueva fe, los fundamentos de un nuevo imperio espiritual, fundamentos que hoy se sienten en tu casa, en mi casa y en todo el mundo. Hermanos, ¿cómo un hombre logró influir tanto en la vida espiritual en toda la humanidad, cuyas repercusiones se extienden no solamente hoy en nuestra casa, sino en todos nuestros hogares de todas las regiones de todo el mundo? Gloria al Señor. Esta es la vida de Pablo. Este es el ministerio del apóstol Pablo, que Dios llamó, ¿sí? Para darnos el Evangelio, no solamente a los judíos, sino ahora a los gentiles. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén.